buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde a nuestra segunda conferencia de Madrid Tutor en la ética del cuidado, el cuidado emocional y todavía en los festejos de los 80 años del colegio. En esta ocasión vamos a tener la plática de dos doctores, papás de la comunidad del colegio, que se titula la conferencia ¿Cómo detectar una crisis emocional en las familias y en la escuela?, a cargo del doctor Alejandro Molina y el doctor Juan Manuel Quijada. Les voy a leer una pequeña reseña de los doctores. El doctor Juan Manuel Quijada es médico cirujano y partero por el Instituto Politécnico Nacional, Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud, médico especialista en psiquiatría por la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, diplomado en terapia sistémica individual por el Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia Liled, diplomado en gestión de instituciones de salud por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, y actualmente director general de los servicios de atención psiquiátrica de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, líder de la reestructura de salud mental y adicciones de la Secretaría de Salud Federal, Servicio de Atención Psiquiátrica, Consejo Nacional de Salud Mental y Comisión Nacional contra las Adicciones. Así también nos acompaña el doctor Molina López, Alejandro Molina López, médico cirujano por la Facultad de Medicina de la UNAM, especialista en psiquiatría por el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, recertificado por el Consejo Mexicano de Psiquiatría AC, maestro en Ciencias Médicas y doctor en Salud Mental Pública, Facultad de Medicina de la UNAM, profesor titular de Introducción a la Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM, profesor titular del curso de alta especialidad de urgencias en psiquiatría desde 2011 hasta 2020, Facultad de Medicina de la UNAM, médico adscrito al Servicio de Atención Psiquiátrica Continua del Instituto Nacional de Psiquiatría y asistente de la Dirección General de Servicios de Atención Psiquiátrica de la Secretaría de Salud Federal de 2019 a la fecha. Ex vicepresidente regional del Centro Regional Centro de 2014 a 2015 y secretario general de 2020 a 2021 y presidente electo del bienio 2022-2023 de la Asociación Psiquiátrica Mexicana AC, fundador y presidente de Emergency Psychiatric Training y miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Les voy a pedir que en cuanto termine la exposición de los doctores, nos hagan favor de hacer llegar sus inquietudes por medio del chat de preguntas y respuestas. Bienvenidos y comenzamos. Los dejo en compañía de los doctores. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a todos los que están del otro lado de la pantalla, a toda la comunidad Madrid y a todos los alumnos y a todos los exalumnos y los que están viéndonos y escuchándonos, a sus familias, desde luego. El día de hoy, dando continuidad a la plática de la semana pasada en cuestión de salud mental, el doctor Alejandro Molina nos va a presentar este tema que es acerca de las crisis emocionales, algo que al día de hoy se ocupa y se necesita mucho. Nosotros pertenecemos a un sistema en general, un sistema familiar, un sistema escolar, una comunidad, una sociedad, y en estos años, en esta pandemia, estos sistemas han sido puestos a prueba en sus capacidades, a prueba ante todos estos actos que han sucedido, estas circunstancias, las pérdidas, desde luego, que se han sufrido, no solamente de las desafortunadas pérdidas de los familiares, de un pedacito de la sociedad, sino también las pérdidas a veces de la escuela, de los compañeros, de no poder tener contacto, de las actividades en la escuela o fuera de la escuela, las pérdidas de espacios, las pérdidas de empleo en algunos desafortunados casos también. Y esto lo que hace es generar de alguna manera tensión en la comunidad, tensión en nuestros sistemas familiares y escolares. Tenemos muchas formas de enfrentar estas crisis cuando se vienen.
y en general las podemos dividir en dos maneras de enfrentarlas. Una manera que puede ser estrategias adaptativas, es decir, que nos ayuden a mejorar nuestro entorno, a salir de la crisis y a que no nos afecte o que conduzca a algún trastorno mental o alguna enfermedad crónica. Pero también hay maneras que no son adaptativas de enfrentar estas crisis, maneras que en realidad nos ayudan a enfermar más o nos orillan a la enfermedad y a una crisis verdadera dentro del sistema familiar y del sistema escolar. Esto desafortunadamente lo hemos visto también. Es importante que aprendamos a detectarlas a tiempo para actuar, pero no solamente detectarlas, sino además saber con qué contamos en cada uno de nuestros sistemas, en el familiar, desde lo personal, desde luego, y en lo individual y en lo colectivo, para poder echar mano de estas herramientas y, en el mejor de los casos, poder salir de esta crisis, salir fortalecidos, la famosa resiliencia, que es eso, salir fortalecidos de una crisis, de un evento adverso, y el que podamos detectarlas a tiempo es muy importante antes de que causen algún estrago, antes de que causen algún daño a nosotros o a nuestros seres queridos. ¿Qué hacer? Desde luego hay que reconocer en qué momento debemos de pedir ayuda, ¿no? Hay mucho estigma en torno a la salud mental, a las emociones, hay muchos temas que todavía siguen siendo tabú y quitarse ese estigma, quitarse ese tabú es importante para poder pedir ayuda. Se sabe, la evidencia científica nos dice que en muchas ocasiones al estar en estrés agudo o al estar en una crisis, en la propia persona o la familia que está viviendo esta crisis le cuesta trabajo y le es difícil recibir apoyo. Y eso lo hemos visto y lo vemos cotidianamente. Alguien que se encuentra en crisis y que no se deja ayudar o no quiere, como decimos coloquialmente, no quiere ir al doctor o no quiere ir al psicólogo. Realmente en muchos casos no es que no quiera. Lo que pasa es que en crisis estamos en un estado en el que nos es a veces casi imposible recibir la ayuda, incluso cuando la ayuda esté de primera mano. Es importante reconocer esto, saberlo, cuando alguien de los integrantes de la familia o del entorno escolar en el salón puede estar en una crisis. Lo primero que tenemos que saber es que le va a costar trabajo recibir ayuda y recibir apoyo, aceptarla, insisto, aun cuando esté de primera mano. Entonces, a veces hay que esperar un tiempo, hay que vigilar, hay que contener, hay que ver que no haya alguna lesión, autolesión o que no vaya a lesionar a su medio ambiente o al sistema familiar. Y entonces sí, ir actuando poco a poco de manera estratégica, de manera coordinada. Desde luego, saber identificar en qué momento hay que pedir ayuda externa de algún médico, de alguna institución, de la misma comunidad, que definitivamente es uno de los ejes centrales para salir de una crisis. De tal manera que tengo el grato honor de dejarle la palabra al doctor Alejandro Molina, que él como yo somos padres de familia de la escuela, de la Comunidad Madrid, y estamos muy contentos de poder colaborar y aportar un granito de arena. Además de trabajar, como ya nos presentó Aura, en las instituciones, el día de hoy hablamos a título personal, no hablamos por las instituciones, hablamos a título personal. Sin embargo, toda la experiencia que hemos acumulado a través del trabajo y a través del estudio, pues la queremos compartir con todos ustedes. Muchísimas gracias. Aquí seguimos y escuchamos atentamente al doctor Alejandro Molina. Por favor, doctor, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Juan Manuel Quijada. Gracias también a la comunidad del Colegio Madrid. Es para mí un verdadero placer, un verdadero honor estar aquí con ustedes y compartir un poquito de lo que estaba mencionando el doctor Juan Manuel Quijada. En realidad, dar esta ponencia en menos de quizá 30 o 35 minutos para que también podamos resolver las posibles dudas, pues va a ser algo complicado. Sin embargo, daré lo más importante que para lo que los padres o los profesores o los exalumnos puedan entender de este concepto general que ya el doctor Juan Manuel Quijada nos hizo el honor de empezar
a mencionar algunas cosas como lo que es la resiliencia, como lo es la conducta adaptativa. Y en esta ocasión yo les voy a hablar justamente de lo que es una crisis emocional, y aquí algo muy importante es que, como enfatiza el doctor Quijada, pues somos también papás de esta escuela, de la cual estamos muy orgullosos y muy contentos de que nuestros hijos estén aquí, y con muchísimo gusto compartimos esto, como dice el doctor Quijada, a título personal. Bueno, recordemos que la salud mental, creemos que salud mental a veces es la ausencia de enfermedad, es que no nos deprimamos, es que no nos sintamos tristes, es que no nos sintamos ansiosos o que no escuchemos voces. Y si no escuchamos voces y si nos sentimos tristes, ya tenemos salud mental. Y en realidad no, la salud mental va más allá de eso. La salud mental va primero con un beneficio, la sensación de un bienestar para la persona. Pero también vemos que una persona que en un momento dado está quizá intoxicada por alguna sustancia, en el momento puede sentirse bien, y eso tampoco es salud de ninguna manera, porque en ese momento se puede sentir bien, pero a los pocos minutos puede tener una resaca, y las personas que están alrededor de él mucho menos se sienten bien. Entonces, es un estado de bienestar sustentable, pero además hay otra cosa. La persona tiene un despliegue y un desarrollo óptimo de sus capacidades. Entonces, aquí hay algo muy importante. Para hablar de salud mental es como hablar de una escalera en la cual primero tenemos que tener ausencia de enfermedad, pero además debemos tener una homeostasis emocional. Voy a mencionar más adelante qué significa esto. Si ya tenemos esta homeostasis emocional, además debemos de tener un bienestar biopsicosocial, y aquí agregaría sustentable, y además nos desarrollamos individual y psicosocialmente. Y entonces, cuando ya terminamos de desarrollarnos psicosocialmente, ya no hay nada más a dónde ir y ya somos lo más pleno. No, cuando ya llegamos a ese nivel de desarrollo, nos corresponde desarrollar a otras personas. Y entonces es aquí donde una comunidad educativa como el Colegio Madrid o toda aquella que forma personas tiene que ver que hay un compromiso muy importante. Entonces, la salud mental es más que no sentirse deprimido, actuar normalmente o sentirse bien, sino un desarrollo continuo de la persona y su medio social. Y aquí vamos a mencionar una palabra que usamos mucho, pero que a lo mejor no entendemos muy bien en qué consiste. El estrés es un concepto original de la física, en el cual es una carga que cuando se imprime sobre un objeto, el objeto pues suele deformarse. Si este objeto se deforma poquito, pues bueno, puede seguir funcionando, pero si se deforma completamente, el objeto pierde completamente su esencia. Entonces, mientras más carga haya, el objeto va a sentir una mayor deformación y un cambio en sus funciones. Entonces, aplicado a la psicología o a la medicina, el estrés es toda fuerza o carga externa que suscita una resistencia interna que es limitada. El profesor Hans Seyle lo aplicó a la psicología y estableció que el estrés son fuerzas ofensoras que pueden llevar a los organismos al límite de sus capacidades de adaptación. ¿Qué son las capacidades de adaptación? Cuando podemos perder la homeostasis, justamente. La homeostasis, que es el estado basal. Y la homeostasis la propuso un fisiólogo que en lo particular yo admiro mucho, que es el doctor Walter Cannon. El doctor Walter Cannon sobrevivió a la Primera y a la Segunda Guerra Mundial, y vivía en Estados Unidos, no le tocó tan cerquita donde estaba el conflicto en Europa, pero él, siendo la Segunda Guerra Mundial, además de aportaciones a la fisiología, hizo aportaciones muy importantes a lo que es los derechos humanos, el feminismo y otras cosas. Él se casó con una feminista escritora. Entonces es una persona que yo en general admiro mucho como fisiólogo y como hombre. Y el doctor Walter Cannon estableció que la homeostasis era una tendencia de los organismos a restablecer un equilibrio una vez que éste ha sido alterado por factores que suscitan cambios en su medio interno. Entonces, habla de un equilibrio. Nosotros hablamos del equilibrio como un estado ideal, como algo muy, digamos, zen, como el estado armónico perfecto, y no, en realidad
el equilibrio no es más que un estado basal mínimo para poder sobrevivir. Y entonces, aquí viene otra parte que nosotros confundimos a veces con enfermedad. Y decimos, tengo una crisis, entonces caí en enfermedad. Entonces, si yo no tengo crisis o si yo evito una crisis, también evito una enfermedad. Pero nos vamos a dar cuenta que la crisis no es más que la otra cara de la moneda de la homeostasis. La crisis es un proceso normal, es la misma homeostasis, pero en una frecuencia diferente, cercana al colapso o también cercana a un cambio. La crisis viene de varias palabras, es la combinación de una palabra inglesa que a su vez se basa en una palabra griega, en realidad, y una palabra china, pero lo cierto es que, por un lado, la crisis tiene peligro y por otro lado, tiene oportunidad. Y justamente, volviendo a Seyle, estableció que las crisis tienen 3 fases. La primera es la fase de alarma en la cual la persona, en un momento dado, se da cuenta que hay algo que no es normal y que tiene que afrontar. En segundo lugar, está una fase de resistencia en la cual la persona lucha contra esa situación y pueden pasar 2 cosas. Que el estresor baje y la persona vuelva a su estado normal de homeostasis, o bien que el estresor continúe, que la persona se fatigue y ya no pueda seguir luchando y venga una tercera fase de inadaptación, que es la antesala a un fenómeno que se llama colapso. Otra vez, aquí está el profesor Seyle. Y cuando hablamos de la crisis en salud mental, ¿qué es? ¿Es lo mismo crisis que trastorno o es lo mismo crisis que enfermedad? En realidad, recordemos que la crisis es un proceso normal, es un estado diferente de la misma normalidad y de la homeostasis, y es un estado en el cual nuestro organismo está tratando de luchar contra un estresor y tratar de recuperar la normalidad. Pero muchas veces creemos que la crisis es anormal. Y siempre que vemos una persona que está llorando, automáticamente la clasificamos de débil, la clasificamos de vulnerable, tratamos en un momento dado de decirle, cálmate, cálmate, y cuando ya se calmó, decimos, ya se calmó, qué bueno, ya resolvió su problema. Y por el contrario, vemos una persona muy serena, muy segura de sí misma y decimos, qué barbaridad, qué seguridad tiene esta persona. Jamás he visto que él haga un solo gesto y menos que se le salga una sola lágrima. Esta persona es muy fuerte, a diferencia del otro que es un llorón. Y resulta que el primero le hacemos una endoscopía y le encontramos unas úlceras espantosas. Bueno, al segundo, al que según esto es muy normal, y el primero tiene una recuperación mucho más rápida. ¿Qué pasó? Creíamos que el segundo era el fuerte, y no. En realidad el primero estaba mostrando una fase diferente de homeostasis en la cual está tratando de recuperar ese estado que perdió, y el llanto representa pues una forma de afrontar eso, eliminando un contenido afectivo tóxico, mientras que el segundo parece muy tranquilo, pero en realidad está guardándoselo, y eso tiene un efecto a mediano plazo. Entonces es muy importante que nosotros entendamos que la crisis no es tan mala y la homeostasis no es tan buena, porque de alguna manera forman parte de lo mismo, y como todo tiene un lado, todo proceso oscuro tiene un lado luminoso y todo luminoso tiene algo claro. Ya estoy pensando en Star Wars. Y de alguna manera todo forma parte del mismo proceso. Entonces, bueno, aquí hay algo importante. La persona también tiene una presencia, una situación más allá de los mecanismos de afrontamiento, que en inglés se dice coping. Coping con I latina, no Y. Coping con Y es copiar, y coping con I latina es afrontar. Y hay 3 elementos. Hay un elemento precipitante. El elemento precipitante conduce a un distrés subjetivo. Distrés es un estrés malo o un malestar, y los mecanismos usuales de afrontamiento fallan. Entonces aquí tenemos pues que participan 3 cosas. Por un lado son los estresores, aquello que nos lleva al límite de las capacidades de adaptación, que es la segunda parte, la adaptación o el afrontamiento, y la tercera parte, lo que decía al principio el doctor Quijada, la resiliencia. Y vamos a ver en qué consisten. ¿Y cuántas veces nos ha pasado que vemos una persona que dice, me siento muy triste,
¿Y por qué te sientes muy triste? Es que fíjate que mi novio me dejó en visto y no me ha contestado y yo me siento muy mal. Y entonces le decimos, ay, por favor, eso no es ningún problema irrelevante. Yo conozco personas que tienen problemas mucho más graves que el que no le contesten un WhatsApp y allá andan y tú te estás quejando. A ver, momentito. Cada individuo somos diferentes y tenemos diferente nivel de tolerancia a los estresores, diferente nivel de resiliencia, diferente nivel de desarrollo y diferente también nivel de cómo afrontamos las situaciones. Por un lado tenemos esta parte que son los grados de afectación, por otro lado es el impacto del evento y por otro lado la manera de afrontar el evento. Y cada uno de nosotros tenemos esta condición en forma diferente de acuerdo a nuestro temperamento y nuestro carácter. Pero el hecho de que una persona tenga una afectación mayor o menor por un estresor que consideramos también mayor o menor, no es indicativo de que nosotros debamos de descalificar o de invalidar esta situación. Y ahí es nuestro primer error. Bueno, nuestro segundo error. El primer error es considerar que una persona que tiene una manifestación de crisis está teniendo un problema de salud y por el contrario, considerar que una persona perfectamente tranquila tiene un problema de enfermedad. Y el segundo error es que nosotros validemos a priori los estresores y juzguemos a las personas como que no lo pueden afrontar. Y ahora, en la pandemia, ¿qué pasa? Si nosotros vemos el sismo del 2017, sabemos perfectamente que el sismo fue el 19 de septiembre de 2017 a la 1:14 horas. Sin embargo, si me preguntan cuándo empezó la pandemia de COVID-19, yo no les podría contestar. Y probablemente los epidemiólogos más destacados no se pondrían de acuerdo en decir cuándo empezó exactamente, porque no lo sabemos. Sin embargo, antes de que hubiera contagios, ya teníamos pánico, ya se había acabado el papel higiénico, ya no había en ningún lado cubrebocas, nuestros colegas de salud eran agredidos en la vía pública y ni siquiera había contagio, todavía no llegaba ni siquiera a México el primer caso y ya había este pánico. ¿Qué estaba pasando? Pues que obviamente lo que ocurría es que en diferentes niveles, las personas, aunque tengan un problema individual, esto es afectado en su siguiente círculo, que es la familia, y a su vez afecta el siguiente círculo, que es la comunidad, y a su vez afecta el siguiente círculo, que es toda la sociedad. Y lo que afecta el círculo social también afecta de regreso al individuo. Por eso aquellas personas que decían, bueno, yo no tengo ningún problema, yo permanezco en mi casa, en home office, sigo recibiendo mi sueldo y no pasa nada, de cualquier manera les impactó, porque toda la parálisis económica y además estar continuamente en el confinamiento, al igual que le pasa a una mascota que no sacamos a pasear, la mascota va a tener problemas de conducta, de la misma manera el confinamiento nos va a llevar con problemas con las personas que están conviviendo y todo esto en un momento dado nos genera estrés y el estrés genera un problema a largo plazo de la respuesta que habíamos dicho de Hans Selye, de primero de alarma, primero como que midimos el problema, después de resistencia y obviamente si ya llevamos más de 1 año y medio resistiendo con esto, va a llegar después un problema de agotamiento. Y también evaluamos que todas las personas reaccionan en forma diferente. Hay algunas personas que son más emocionales, hay otras personas que son más somáticas. Somáticas quiere decir que tienen problemas de dolores corporales. Hay otras personas, por ejemplo, que pareciera que no están afectadas emocionalmente, pero que tienen problemas de conducta, y esto es muy frecuente en niños. La semana pasada nos lo platicaba el doctor Sarmiento. Y un niño no nos va a decir, yo me siento muy triste porque la frustración de no poder ver a mis amigos en la escuela, no nos va a decir eso, pero el niño va a tener problemas de conducta que manifiesten este tipo de situaciones. Y también en la esfera personal. Cada persona va a tener una esfera diferente y esto le vamos a llamar CASIC, que significa conductual, que es comportamiento observable, afectiva, que son las emociones, somática, que es todos los síntomas corporales, interpersonales, que son sus relaciones familiares, afectivas,
íntimas, laborales, escolares también, y cognitiva, que es cómo pensamos las situaciones. Entonces, obviamente, no, esto es una lista solamente por dar algunos ejemplos, pero algunas personas, por ejemplo, tendrán más algunos problemas conductuales como aislamiento social, pérdida de interés y además presión arterial elevada. Y habrán otras personas que, por ejemplo, no tengan una manifestación conductual, pero evite conversaciones, tenga restricción en la vida afectiva y en un momento dado probablemente estén teniendo una crisis. ¿Y qué significa? Que la tengamos que ayudar en ese momento. Pues en realidad muchas veces la ayuda viene en dos situaciones. Una, cuando la persona lo solicita, a veces, en general, cuando nos metemos demasiado pronto y no sabemos cómo empatizar, pues vamos a encontrar una respuesta de resistencia. Pero en ocasiones es necesario, al revés, es necesario que nosotros actuemos y por el contrario, nos da miedo actuar. ¿Cuántas veces hemos nosotros visto situaciones lamentables de violencia en la calle? Decimos, no, yo no me voy a meter porque pues, qué pena. Y en realidad, pues en ocasiones nos toca también intervenir o en ocasiones no nos toca intervenir. Lo cierto es que cuando nos toca intervenir, aunque no seamos psiquiatras con maestría y doctorado, lo que sí podemos hacer es tener un comportamiento y un acercamiento empático. No, porque eso es no importa nuestra formación. Eso habla de algo que se llama una intervención humanitaria. Cuando ustedes escuchen esta palabra humanitaria, se van a dar cuenta que es una palabra que se utiliza de una ayuda altruista que se da en guerras y en situaciones, pues también la primera ayuda psicológica es una ayuda humanitaria, una ayuda desinteresada. Y entonces, el doctor Quijada también hablaba de varios niveles de atención que a veces hay algunos que se tienen que atender con especialistas y otros que se pueden atender en general. Vamos a imaginarnos que hay tres instancias. La primera, inmediatamente después del desastre o del evento perturbador y que han pasado pocos días y que podemos ayudar a esa persona. Eso lo vamos a llamar intervención de primera instancia. Se llama primeros auxilios psicológicos y cualquier persona los puede dar. Cualquier persona. Desde la directora general hasta el encargado de administración o la persona de limpieza puede dar primeros auxilios psicológicos. Y aquí, siendo un poquito irónico, puedo decir que a veces hay personas que son más empáticas y más altruistas sin estudios que aquellas que tienen maestría y doctorado. Entonces, la empatía no tiene nada que ver con los estudios, ni la calidad humana tampoco. En segundo lugar, está la intervención en segunda instancia. La intervención en segunda instancia es la que da un profesional unos días o semanas después del evento y es lo que llamamos intervención en crisis. Esto ya la da alguien con un enfoque más profesional y no tiene que ser psicólogo o psiquiatra, puede ser enfermera, trabajadora social, puede en un momento dado ser un estudiante y conocer las partes de la intervención en crisis. Y la intervención terciaria es la intervención más compleja que se da tiempo después, que genera un problema que se llama trauma. El trauma es cuando hay una crisis que no se resolvió adecuadamente, bueno, una crisis y un evento de mucho miedo que no se superó, y entonces requiere de una psicoterapia altamente especializada. Aquí se la da un profesional con título y cédula profesional y que tiene varios años de experiencia. Entonces nos vamos a enfocar en la intervención de primera instancia, que la podemos dar cualquier persona, y la referencia a la intervención de segunda instancia para evitar que la persona nunca tenga que tomar una intervención de tercera instancia. Entonces, bueno, pues, por ejemplo, los paramédicos, en el momento en que están atendiendo a una persona y lo hacen cálidamente, con empatía, y se dan cuenta que hay más allá de una fractura o de un accidente automovilístico y se preocupan por esta parte humana, ya están dando una intervención de primera instancia. Pero un psicólogo en su consultorio, ya más formal, ya lejos del área de desastre, es una intervención de segunda instancia o intervención en crisis.
Los servicios de urgencias dirán, entonces es de tercera instancia, porque ahí están los especialistas. Pues no, los servicios de urgencias son de primera instancia porque vienen inmediatamente después del evento urgente. Y por ejemplo, pues yo fui responsable de un servicio de urgencias de un hospital psiquiátrico varios años y me tocó atender condiciones de mucha agitación y muchos problemas. Y justamente ¿qué pasa cuando viene una crisis de agitación? Primera, segunda o tercera instancia. Pues es primera porque acaba de ocurrir, pero también hay que tener un entrenamiento de tercera instancia. Entonces se vuelve una intervención interdisciplinaria que merece la capacitación de todo un equipo. Y las crisis de salud mental, entonces, vamos a tener que hay vitales y circunstanciales. Un doctor que se llamaba Eric Erikson decía que cada uno de nosotros tenemos diferentes crisis, son 8 etapas. Desde que somos bebés tenemos una etapa, después, cuando son lactantes, tienen otra, los preescolares tienen otra, y así sucesivamente hasta llegar a adulto mayor. Y las circunstanciales son aquellas que nos ocurren por lo que nos va ocurriendo, por los fenómenos generales en nuestra vida. Y, por ejemplo, son crisis de salud, se enferma alguien de la familia, pérdida o duelo, como sucedió justamente, o ha sucedido, o sigue sucediendo en la pandemia, crimen y violencia, desastres, guerra y trauma, familia y economía. Y si nos damos cuenta, la pandemia de COVID-19 le pega absolutamente a todas estas. La resiliencia es una fortaleza interna que tenemos como seres humanos para evitar justamente caer en el colapso. Y la resiliencia en realidad es diferente de la adaptación, no hay que confundirlas. Y aquí viene justamente que cuando se empezaba a estudiar la intervención en crisis, creían que lo peor que le podía pasar a una persona, si podemos ver, era que el cónyuge se muriera. Esto es una escala que se hizo en 1967. Y lo más leve era irse de vacaciones. Entonces, tú tenías que buscar cuál de tus estresores era como el más parecido a lo que te pasaba y asignarle un valor arbitrario. Obviamente, esto es un ejemplo de cómo a veces cuando no entendemos un proceso creemos que podemos hacer un instrumento para calificarlo y obviamente estamos haciendo algo que está equivocado. Desde luego, esto es un ejemplo de cómo no funciona una crisis. Sin embargo, esto es una publicación científica de 1967 que en su momento se creía que era válida. Y aquí lo que nos decía el doctor Quijada, hay conductas adaptativas que nos permiten enfrentar a los estresores adecuadamente, y hay conductas maladaptativas. Todos diríamos, no, ¿cómo se va este pobre hombre debería de valorar lo que tiene? ¿Por qué no hace lo que está en un momento dado haciendo esta situación, esta condición? Y bueno, aquí hay algo muy importante. Para que la persona se salga justamente a correr, necesita tiempo, necesita esfuerzo, necesita disciplina y necesita, obviamente, tener un bagaje previo para poder hacerlo. En cambio, esta persona, inmediatamente después de que consuma alcohol, siente una mejoría inmediata. Entonces, algo muy importante es que a veces las conductas, buscamos conductas maladaptativas porque nos resuelven el malestar inmediatamente, pero esto no significa que sean sustentables y que sean adecuadas a largo plazo. La primera ayuda psicológica, y yo recomiendo, hay muchos, como es una ayuda humanitaria, hay muchos cursos que todos nosotros podemos tomar. El que recomiendo es el que está en Protección Civil de la Ciudad de México. Y se resume la primera ayuda psicológica en respetar la seguridad, dignidad y derechos de las personas en un ambiente, en una situación humanitaria, y esto muy importante, cuidarse a uno mismo. En general, estas preguntas son las que hacemos en general para cuando una persona podría estar en crisis. Puede ser de la escuela, de la casa, del trabajo, y generalmente están pensadas pues para que una persona mayor de edad las conteste. Hay también las oportunidades, casi siempre en los niños, nos pueden ayudar a decir cómo se sienten con un dibujo o que cuenten alguna estación, hay que usar la imaginación. Y muchas veces, pues también los expertos como el doctor Sarmiento, que estuvo la semana pasada,
pues conocen muy bien cómo entrevistar a los menores. Estos son generalmente los síntomas, pero como mencionaba el doctor Quijada, hay síntomas muy graves o más graves, que debemos de considerar para cuando debemos de llevar a una atención secundaria, como por ejemplo cuando las personas se sienten muy felices, extremadamente felices, que ya tengan mucha energía o que sientan que otras los siguen o por ejemplo hay planes en su contra o han pensado en el suicidio o consumo de sustancias, requieren una atención especializada inmediatamente. Y algo muy importante para todos los profesores que nos escuchan, las personas que trabajamos con otras personas, como las y los profesores, pueden sentir que no están haciendo un trabajo lo suficientemente bueno, que existe una gran demanda y nuevas presiones día con día, y el estrés y los sentimientos asociados con de ninguna manera son reflejo de nuestra calidad o capacidad para hacer nuestro trabajo. Por lo tanto, debemos de cuidarnos a nosotros mismos. Creemos que el estrés es algo normal y es responsabilidad de cada uno de nosotros gestionar nuestro propio estrés. Y si nos sentimos deprimidos o ansiosos es nuestro problema y debemos de hacerle como el hombre número 2 que se aguanta todo. Y pues no, a veces hay que permitirnos ser el hombre número 1 y decir, hasta este momento me siento muy mal, necesito ayuda. Y también necesitamos de una comunidad que sea tolerante y que sea inclusiva para esto. Y bueno, las conclusiones es que las crisis y la homeostasis forman parte de un mismo proceso. Es falso que la homeostasis sea buena y la crisis sea mala. Es como un yin y un yang. Tienen una parte negativa y una parte positiva cada una de ellas y forman parte del mismo proceso. Y la continuidad en cada uno de ellos permite la fluidez y la armonía adecuada. Debemos tener acercamiento empático hacia las personas, no juzgar por lo que están teniendo, aunque nos parezca que tengan una condición fuera de proporción. En tercer lugar, cada persona tiene una forma diferente de reaccionar y manifestaciones CASIC. Recordemos que CASIC es conductual, afectiva, somática, interpersonal y conductual, y todos podemos brindar primeros auxilios psicológicos y los profesores normalmente deben inspirar a los alumnos, pero a veces sucede al revés, y aquí voy a concluir. Los alumnos pueden inspirar a los maestros y les voy a decir por qué sucedió esto. Durante el sismo del 2017, yo era responsable de un servicio de urgencias y además era responsable del comité hospitalario ante desastres. Entonces, como capitán, yo no podía abandonar el barco y sabía que mis hijos estaban en su escuela. Uno estaba en una escuela cercana al colegio Repsamen y el otro estaba en el colegio Madrid. Y yo estoy muy agradecido que el colegio Madrid haya cuidado a mi hijo en lo que yo llegué, y yo estoy muy, muy agradecido por esa respuesta que tuvo, porque también el colegio Madrid sufrió daños y eso lo admiro. Pero algo que admiro más del colegio Madrid es esta foto. Ella es la doctora Carmen Verónica Warner Catalá, que es hija de la anterior directora general del Colegio Madrid. Ella me mandó y me dijo, mire, doctor, di un taller de primeros auxilios psicológicos en un centro. La verdad, la gente decía, ¿cómo ayudo, doctora? ¿Cómo ayudo? Y no sabíamos qué hacer. Y yo me paré en una silla y les dije, les voy a hablar de primeros auxilios psicológicos. Cuando me mandó esta foto, dije, ella es una R1 y yo con maestría y doctorado no puedo hacer lo mismo. Y la verdad, esta foto me inspiró. Y formamos unos talleres gratuitos de primeros auxilios psicológicos en donde formamos profesores que se capacitaron gratuitamente, altruistamente. Yo fui el que dio este taller, está el doctor Ricardo Ríos, la doctora Isabel Espinosa y la maestra Marlene Huerta. Y en noviembre de 2017 se multiplicaron los grupos. Aquí está el doctor Ricardo Ríos enseñando a un grupo de alumnos. Ahí está la maestra Marlene Huerta, que se fue a Cuernavaca, Morelos, a una clínica de ISSSTE. En total, se capacitaron varias personas en primeros auxilios psicológicos. Todo por una alumna que me inspiró. Y yo estoy muy agradecido con esa alumna y con el Colegio Madrid. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, doctor Alejandro Molina. Voy a leer algunas preguntas para que las vayas contestando, por favor. Aquí dice, ¿cómo para no pasar nuestro estrés a los hijos? ¿Cómo manejar esta situación? Bueno, si recuerdan la diapositiva de que hay una serie de círculos que son interdependientes, pues tendríamos que poner una barrera y esa barrera es imposible. Tendríamos nosotros que no tener contacto con nuestros hijos. Lo que sí podemos hacer es cuidar de las emociones negativas, lo que los autores llaman emoción expresada. Nosotros saber en qué momento el estrés nos está afectando, evitar hacerlo a nuestros hijos, hablarlo y también buscar nuestra propia atención. Y que si en un momento dado esto llega a ser perjudicial, buscar nuestra propia atención. Eso es lo que yo digo. De otra forma tendríamos que poner una barrera y pues eso no podría ser natural. Muchas gracias. Otra pregunta que nos hacen es ¿cómo saber o cómo diferenciar si el dolor que uno tiene físicamente es por alguna enfermedad del estrés? Bueno, recordemos la situación del cacique. Cada uno de nosotros tenemos una tolerancia diferente. Hay personas que son más conductuales, otras más somáticas, otras más interpersonales. Entonces, más que si es o no es por el estrés, recordemos que es una interacción entre estrés, adaptación y resiliencia. Entonces, a veces el desequilibrio entre cada una de ellas es la que nos da las afectaciones. No es nada más por el puro estrés, sino por el conjunto de todos. Una pregunta más de una profesora es, dice que los alumnos son muy diferentes, efectivamente, ¿no? Algunos están algunas veces tristes, otros a un lado está otro que está muy contento, el otro a un ladito está ansioso, etcétera. Y entonces los maestros se enfrentan a múltiples estados de ánimo de sus alumnos. Entonces, eso desgasta mucho, porque no es manejar nada más el estado de ánimo de un solo alumno, sino de 20 o 30 alumnos o los que estén en clase. Y nos pregunta la maestra cómo podríamos evitar este desgaste y este cansancio que también se sucede en nuestros docentes, en nuestros maestros. Sí, totalmente, ¿no? Yo sí quiero decir que reconozco muchísimo a las y los maestros, especialmente de preescolar y de primaria. Cuando uno es profesor de licenciatura de posgrado, pues lidia con el estrés de los alumnos, pero cuando es profesor de pregrado, lidia con el estrés de los alumnos, con el propio estrés y con el estresor de los padres y con el estresor de la SEP. Entonces, verdaderamente es una situación complicada en la que algo muy importante es buscar el autocuidado. Y en ocasiones es muy difícil porque sabemos que los horarios son complicados y también uno como profesor tiene roles y tiene horarios, también tiene familia y entonces en ocasiones como que nos necesitamos reconocer la necesidad de autocuidado de los profesores. Aquí es lo mismo revisar nuestras formas de atender el estrés, pero también depende del sistema educativo. No me refiero me refiero al microsistema y al macrosistema. El macrosistema es más difícil, depende de políticas públicas, de la voluntad del gobierno, pero el microsistema, es decir, los profesores que trabajan conmigo, pues sí podemos hacer actividades locales que mejoren el autocuidado, que faciliten de alguna manera el acceso, por ejemplo, a ejercicio o a otras actividades que mejore la salud física y mental de los profesores. Y algo muy importante, esto que está haciendo el Colegio Madrid es fantástico. Estas pláticas nos ayudan a combatir el estigma. ¿Qué es el estigma en salud mental? ¿Qué es el estigma? Pues este miedo a ir al psicólogo o al psiquiatra porque pues no estoy loco y qué va a decir, y si voy al consultorio del doctor Quijada, el doctor Quijada me va a internar no, es atendernos y es mejorar justamente
para ser una mejor persona, para sentirnos bien y después desarrollar. Entonces, la salud mental considero que es una herramienta totalmente sustentable para lograr ese desarrollo pleno. Entonces, en la medida que nosotros busquemos nuestro autocuidado y nuestra salud mental y también la comunidad, la pequeña comunidad o la comunidad local también lo favorezca, es como puede mejorar esta relación. Muchas gracias, doctor Molina. Tenemos varias preguntas más. Una de ellas es, por ejemplo, estas conductas adaptativas, ¿no? Como el hacer ejercicio, vamos a poner el ejemplo que nos dabas ahí en tu imagen en la diapositiva, a veces pueden convertirse en desadaptativas, ¿no? Claro. Es decir, la acumulación de estas, ¿cómo saber en qué momento una conducta adaptativa podría revertirse o jugarnos en contra? Sí, totalmente de acuerdo. Estoy recuerdo que hay una palabra que se llama vigorexia. ¿Qué es la vigorexia? Pues de que una persona se obsesiona por tomar solamente alimentos según estos sanos y termina siendo algo patológico. Entonces, en realidad, pues todo exceso es malo y entonces, cuando ya la persona está perdiendo su funcionalidad y su bienestar por tener esta conducta, entonces ya es equivocado. Obviamente, esto implica de que las conductas adaptativas tienen, al igual que cualquier otra cosa, pues un límite. Entonces, este límite implica pues, la funcionalidad que va manejando la persona. Muchas gracias. Otra es en cuanto a las conductas agresivas en niños y en adolescentes. ¿Cómo saber y cómo diferenciar si esta conducta agresiva ya es parte de un problema más grande o si solamente es una conducta agresiva que se da mucho en nuestros niños y en nuestros adolescentes, o es muy común verlo? Totalmente. La manifestación conductual de los niños muchas veces se manifiesta por agresividad. Definitivamente la agresividad en la mayoría de las situaciones es una condición en la que el niño está teniendo, puede ser estrés o puede ser ansiedad o puede ser depresión o puede ser todas las anteriores. Y siempre que el niño no está manejando adecuadamente una condición, puede presentar problemas conductuales. En los adultos ya se manifiesta por el resto de los síntomas CASIC, que son afectivos, somáticos, etcétera. Pero los niños suelen ser conductuales. Entonces, cuando un niño tiene un problema de conducta, es agresivo, es grosero, antes de pensar que es un niño mal portado, grosero, es muy probable que en el fondo ese niño esté manifestando un problema de estrés, de ansiedad, de depresión o algún otro. Muchas gracias. Y precisamente ahorita que dijiste CASIC, que es una de las preguntas también, si nos puedes repetir, a lo mejor un poquito más pausado, esto de CASIC. ¿Qué es eso? Con mucho gusto. CASIC son iniciales de cinco elementos que puede tener una persona para manifestar una crisis. Es conductual, que significa comportamiento observable, lo que nosotros observamos en la persona, cómo se comporta. Afectivo, que son emociones. Si recordamos la película esta de Intensamente, son 5 emociones básicas: miedo, alegría, enojo, desagrado y tristeza. Esas son las 5 emociones básicas que se van desplegando en sentimientos y en otras. Entonces, afectivos son todas las emociones. La S significa somático. Somático significa el cuerpo físico. Cuando una persona tiene dolor de cabeza, de espalda, de estómago o tiene algún problema físico, eso lo llamamos somático. La I significa interpersonal, que es el contacto que tiene con una o varias personas y suele ser pues, el contacto que tenemos del día a día con otros. Y la C significa cognitivo. Cognición significa los pensamientos o la forma como procesamos y generamos información. Espero haber sido un poco más claro. Sí, muchas gracias, doctor. Una más, tenemos muchas preguntas, afortunadamente. Eso habla de que el estigma y los tabús cada vez están más bajitos en esto y eso es bueno para todos. Nos preguntan, ¿podemos superar solos una crisis?
Es decir, ¿yo solo puedo superar una crisis? Pues sí, pues de que podemos, podemos. O sea, si tenemos suficiente, si tenemos poquito estrés por poco tiempo, tenemos una capacidad de afrontamiento adecuado y tenemos resiliencia, probablemente sí. Sin embargo, si tenemos más factores a nuestro favor, sociales, interpersonales, seguramente también lo podremos resolver. Obviamente, esto implica pues de que hay situaciones que podemos arreglar solos o podemos hablar en un equipo, arreglar en un equipo. Con un equipo lo hacemos más rápido, pero también un equipo que no está coordinado puede generar más problemas y a veces es mejor estar solo. Entonces sí podemos resolverlo solos o sí podemos hacerlo con un equipo, pero lo importante es que tengamos mecanismos de adaptación adecuado para resolverlo. Gracias. Esta siguiente pregunta te va a gustar mucho, doctor Alejandro. Sí. Nos dice cómo identificar y qué hacer cuando hay una crisis de angustia. Muy bien, pues en realidad me gustan todas, no es nada más la crisis de angustia. La crisis de angustia es un fenómeno en el cual hay una serie de síntomas ansiosos en forma aguda. Ansiedad significa que una persona está teniendo un malestar debido a una emoción de miedo y agudo significa que lo tiene muy intenso en poco tiempo. La persona con crisis de ansiedad generalmente tiene sensación de muerte inminente, tiene sensación de que algo terrible va a pasar y también tiene sensaciones somáticas, o sea, ahora sí que tiene un cacique completo. Conductas, la persona está muy temerosa, afectivo tiene mucho miedo, somático suda, le palpita el corazón, interpersonal la persona tiene problemas en el trabajo y cognitivo piensa que algo terrible va a pasar. Entonces así es como lo detectamos. Siempre que nosotros queramos ver si una persona tiene o no una crisis, acuérdense de la palabra cacique y podemos identificar cada uno de las molestias. Entonces, una persona con crisis de angustia, pues tiene todas estas características. Y lo más importante es que nos va a contagiar esa ansiedad. Es decir, nosotros vemos a esta persona y si tenemos una empatía adecuada, nos vamos a sentir con esa, vamos a sentir esta ansiedad y si tenemos empatía, vamos a tener que buscar cómo ayudarlo. Es cómo lo identificamos. Muchas gracias, doctor Alejandro. Una más, esta me parece, sí, no es que una sea más relevante que la otra, pero, por ejemplo, ¿cómo favorecer que los niños, los adolescentes, y aquí yo incluiría que aunque no lo están preguntando, pero desde luego porque es algo que hay que favorecer y que es algo muy natural, el que se expresen las emociones, el que nuestro hijo, nuestra hija, nuestro adolescente, e incluso aquí yo lo meto de mi parte, cómo favorecer que los maestros y los profesores frente a grupo no tengan también temor de expresar sus emociones frente a sus alumnos. Es decir, ¿cómo vamos a favorecer la expresión de las emociones? Sí, algo muy importante. Aquí tenemos que hablar tanto de un ejercicio de la persona como también de un ejercicio de la persona, de las personas que estén alrededor. Mientras nosotros vivamos en condiciones de estereotipadas en donde se condene la expresión de las emociones, y esto es más frecuente en el género masculino, en donde se ve mal que una persona esté llorando, pero si es hombre todavía se ve peor. Pues esto también es arrastrar una especie de estereotipo que es equivocado. Entonces, algo muy importante es que debemos de combatir esos estereotipos individualmente en nosotros mismos y empezar a dejar de tener pues pena o malestar de manejarlo, pero también de alguna manera implica empezar a combatir esta palabra de moda, deconstruir estos estereotipos en una forma más adecuada. Entonces es un trabajo tanto de la comunidad como de las personas. Como a veces no es tan fácil modificar a la comunidad, a veces es mejor empezar por uno mismo y poner un granito de arena y dejar de alguna manera de avergonzarnos por demostrar emociones, especialmente si somos del género masculino. No sé si más o menos entendí. Sí, claro. Muchas gracias, doctor Alex. Yo preguntaría también, ¿cómo podemos los papás y los maestros, los profesores,
Danos 2 o 3 tips que podamos usar en casa o en el salón de clases para mejorar este manejo de las emociones, pero cuando ya vemos que puede estar en crisis alguien. Definitivamente, nunca es fácil, pero siempre podemos empezar cuando le podemos poner nombre a las emociones. Cuando podemos decir estoy enojado o estoy triste o estoy decepcionado, ya damos un gran paso. Cuando simplemente explotamos y no sabemos por qué y no nos detenemos a darle un nombre, pues eso implica que actuemos por impulso y ni siquiera sepamos por qué. Algunos, no sé si recordamos hace 20 años que salía este comercial de cuente hasta 10, pues en realidad eso no servía para nada. O sea, puedes contar hasta 50, pero si tú no gestionas tus emociones, obviamente eso no va a servir. Entonces, algo más que contar hasta 10 es de alguna manera, pues ser honesto con uno mismo, reconocer las limitaciones, y esto puede ayudar a saber en qué cosas puedo trabajarlas. Unas de las cosas las puedo trabajar en terapia, otras cosas las puedo trabajar haciendo ejercicio, otras cosas las puedo trabajar conmigo mismo, pero lo más importante es empezar desde uno mismo para que esto empiece a influenciar a otras personas. Justamente como di este ejemplo que me motiva mucho, ¿no? Que en ocasiones los cambios empiezan no desde la Cámara de Diputados y Senadores con una ley extraordinaria, sino con pequeños cambios a nivel comunitario de alguien que da el ejemplo. Muchas gracias, estimado Alex. Esta pregunta me parece muy interesante. La preguntan en relación a un solo fármaco, pero creo que es importante que podamos comentarles a los maestros y a la comunidad y a los padres, por supuesto, y a los alumnos que nos estén escuchando. Nos preguntan por la utilidad del CBD, pero más allá del CBD, a mí me gustaría que nos platicaras un poquito esto en relación a en qué momento usar fármacos, por qué sí usarlos, por qué no usarlos, y una prescripción médica, vaya. Muy bien. Quizá valga la pena, el CBD significa cannabidiol, que es un extracto justamente de la cannabis. Y bueno, pues ustedes saben que es algo que es especialmente controversial ahorita. No voy a meter en controversia porque es un tema muy, pues que no tiene caso ahorita enfocarnos a ese. Pero algo muy importante es que también el uso de fármacos puede ser totalmente beneficioso y justificado, lejos del miedo que le podemos tener a los medicamentos, pueden ser de una ayuda muy importante, que a veces tomar terapia con el mejor psicoterapeuta psicoanalista de la Ciudad de México no es suficiente. A veces hay procesos cerebrales que no es posible cambiar más que con medicamentos. ¿Quién puede prescribir medicamentos? Los médicos. Puede ser médico general, médico especialista, puede ser psiquiatra, puede ser geriatra, urgenciólogo, pero solamente pueden prescribir medicamentos los médicos. Y algo muy importante es que si un médico nos recomienda un medicamento psiquiátrico, evitar tenerle miedo y por el contrario, puede ser nuestra única estrategia para mejorar un proceso que a lo mejor con pura terapia no se resolvería tan efectivamente o tan eficientemente sin medicamentos. ¿Y qué es lo mejor? Pues sinergizar terapia con medicamentos. Gracias. Es importante recalcar que esta es una decisión que toman los profesionales. No es conveniente automedicarse, no es conveniente que porque esto le funcionó a mi vecino, a mi amigo, a mi familiar, nosotros tomemos el mismo medicamento sin una prescripción médica. Aún sea de venta libre, aún sea algo que anuncien en la televisión, lo más conveniente es que siempre sea recetado por un médico porque responde a muchos factores de cada persona, la dosis y el tipo de tratamiento que requiere, porque normalmente parte de un diagnóstico cuando esto se requiere, como lo acaba de decir el doctor. Una más, doctor. Si mi hijo está haciendo un berrinche, ¿hasta dónde yo lo puedo dejar y permitir que el berrinche sea como su válvula de escape, su expresión de la emoción? ¿Y en qué momento ya digo, este berrinche ya no es, por así decirlo, normal?
Claro, muy buena pregunta. Yo creo que muchos padres de familia estarían preguntando la misma pregunta. Hay dos cosas muy importantes. La edad del niño. Hay edades en donde los berrinches forman parte de su desarrollo y de su proceso de adaptación al medio ambiente. Si, por ejemplo, me están diciendo que es un niño de 2 años, es perfectamente normal que haga berrinches. Pero si me están diciendo que es un niño ya más grande, de 10, 12 años, y me dicen que el niño hace media hora, 45 minutos de pataletas y nadie hace nada porque el niño se pone peor, entonces ya estamos hablando sí de algo muy grave. Entonces, para empezar, la edad. En segundo lugar, los berrinches es una forma de expresar de los niños su incomodidad o su inconformidad, eh, porque no tienen otros recursos para hacerlo. O sea, un niño de 2 años no me puede decir, me siento frustrado porque no me compraron ese juguetito y por eso me siento muy mal. No, el niño se va a echar al piso y va a hacer el berrinche porque es su forma de decir su malestar. Sin embargo, si el niño sistemáticamente aprende que con estas conductas controla o de alguna manera tiene una ganancia secundaria debido a que los padres tienen dificultad para establecer un límite, entonces ya estamos hablando de un problema. ¿Cómo podemos saber qué es normal o qué es normal, qué no es normal? Pues simple y sencillamente, si el niño ya pasó los 4 o 5 años y estos berrinches son consecuentes consecutivamente y el niño lo usa recurrentemente para obtener alguna situación, entonces sí estamos hablando de que no es normal en el niño y en el sistema que está educando al niño. Entonces, muchas veces cuando estos niños con estos problemas van con un especialista como el doctor Sarmiento empieza a tratar a dos personas, al niño y al sistema familiar. Entonces, más o menos ahí, no sé si contesté la pregunta. Muchas gracias, doctor. Vamos por las últimas dos preguntas. Una es que esto es algo que hemos visto mucho los profesionales ahora y que nos preguntan y nos cuestionan mucho en cuanto a la sensibilidad de los estímulos y qué ha pasado y qué pasó a lo largo de la pandemia. Estuvimos tanto tiempo en confinamiento ante estímulos, digamos, muy conocidos, de alguna manera incluso hasta reducidos, ¿no? Que se empezó cuando empezaron a salir las personas de cualquier rango de edad, de cualquier etapa, empezaron a decir, es que me asusto mucho hasta con el camión, me asusto mucho, o que intentaron ir al cine y los estímulos eran demasiados y están muy sensibles a los estímulos. Es muy probable que esto, como nos lo comentan, esté pasando en los salones de clase, que los niños estén como muy sensibles a la cantidad de estímulos y que esto se manifiesta en su conducta y que de alguna manera suelten en llanto o se vean a un niño que era muy expresivo o que tenía una soltura distinta, ahora los maestros que ya lo conocían encuentren a un niño más retraído, que no expresa mucho, muy temeroso incluso, ¿no? O con alguna emoción que les llama la atención a los maestros. ¿Qué nos puedes decir de esta parte de toda esta serie de estímulos que estamos, como voy a decirlo así, reviviendo, ¿no? En este regreso a clase? Pues podríamos explicarlo desde la perspectiva cerebral, en donde el cerebro pierde esta capacidad de recibir estímulos, pero también lo podemos explicar desde la perspectiva del estrés, en donde perdemos la capacidad para enfrentar un estrés y también dejamos de desarrollar la adaptación. Entonces, todo esto nos lleva a un concepto que se llama plasticidad. ¿Qué significa plasticidad? La capacidad que yo tengo de moldear y de mejorar un sistema. Y de aquí el concepto de plasticidad cerebral significa que en algún tiempo, pues yo voy a tener un proceso de aprendizaje y de adaptación para mejorarlo. Entonces, pues esto de los estímulos es completamente normal. Pues sí, es una situación normal porque perdimos durante algún tiempo la capacidad de integrar y de recibir estos estímulos, pero por otro lado, afortunadamente, tenemos la capacidad de moldear y de mejorar y de desarrollarlo.
Entonces, no se preocupen, así como los estímulos, así como el estrés y así como la ansiedad que tenemos, son condiciones que nos obligan a enfrentarlo, también tenemos la posibilidad de afrontarlo adecuadamente y si tenemos una resiliencia adecuada, también saldremos victoriosos en esa batalla de enfrentarlo. Entonces, tanto en estímulos como en estresores, pues bueno, pues es algo totalmente normal y lo importante es no perder la paciencia, seguir con el autocuidado y si en algún momento dado ya tenemos manifestaciones de algún tipo de necesidad de ayuda, pues no retrasarla y buscar ayuda sin estigma y sin prejuicios. Muchas gracias, doctor. Vamos a la Doctor. última pregunta. No sin antes, desde luego, agradecer a todos los que nos están escuchando, a todos los que tuvieron a bien darnos este tiempo. Dicen que el tiempo es vida, entonces gracias por darnos este pedacito de su vida. Agradecer desde luego a las autoridades, a la directora Ana, a Aura, que ha estado en contacto todo el tiempo con nosotros. Vemos muchos comentarios de interés, incluso en que fueran talleres de salud emocional, salud mental, ¿no? Y demás información. Y voy a decir la última pregunta, pero la dejé al último porque además se liga con una posible tercera conferencia, de acuerdo a lo que nos digan las autoridades, porque es un tema muy interesante y que a la que todos nos enfrentamos, toda esta pandemia, o casi todos nos enfrentamos, que es el uso de la tecnología y las pantallas, ¿no? Hay muchas situaciones, hay muchas recomendaciones, hay mucha información, incluso hay infodemia, desde luego, hay información que es real, hay información que es falsa, hay de todo tipo de información y de que hasta dónde he de dejar a mi hijo que use la pantalla, el videojuego, la televisión, los aparatos, ¿no? Si es bueno dejárselos, a qué edad no, a qué edad sí. Tantas preguntas que se generan y que en realidad hay muchos cuestionamientos de este tipo, no solamente aquí ahorita que lo preguntaron, sino en general he de decirles a ustedes, a todos los que nos escuchan, que es un tema que nos piden frecuentemente, que nos preguntan muy frecuentemente y que sí lleva algunas consideraciones, pero principalmente que tenemos que tener la evidencia científica y que al día de hoy ya se ha generado evidencia científica al respecto del uso de las pantallas, del uso de los dispositivos, de las tabletas, los celulares, las computadoras, ¿no? Y todo esto que ha relacionado a el uso de la tecnología y los tiempos. Entonces, si nos pudieras dar un comentario, y yo quiero ser provocador aquí con nuestras autoridades para que pudiéramos traer un especialista, que los hay, y tenemos también el gusto de tener uno de los mejores ahí, compañero y colega de nosotros en cuanto al tema, en cuanto a un niño que incluso que es gamer o niños que están pegados a los dispositivos. ¿Qué nos puedes dejar de comentario final, doctor Alejandro Molina? Bueno, que como habían comentado en la pregunta y como tú lo habías mencionado, doctor Quijada, pues hay la plasticidad, creo que nos lleva a este concepto en donde en ocasiones aquellas personas que decían qué tanto es tantito, qué tanto yo estoy haciendo mal o estoy haciendo bien, yo lo que les diría es que si se interesan por mejorar pues la plasticidad de nuestras intervenciones o nuestra forma de convivir en el día a día puede ir mejorando, simple y sencillamente porque la salud mental pues es el desarrollo óptimo de todas las capacidades y como ya hemos visto es un sistema, es una escalerita, es un proceso en donde podemos a veces caernos o a veces podemos tener fallas, pero en la medida que nosotros no busquemos la perfección, sino la mejoría de nosotros mismos, no tanto de mejorar según nuestro vecino o según alguien, sino mejorar nosotros mismos, ser nosotros mejores que como éramos ayer, pues ya tenemos la mayor parte de la batalla ganada. Entonces, aquellas personas que les interese mejorar, les recomendaría que tengan paciencia consigo mismos, que busquen el autocuidado y que sobre todo no tengan miedo ni de pedir ayuda, de manifestar emociones en una forma, desde luego, que no sea tóxica ni que sea destructiva, y lo más importante, pues que busquen
el desarrollo pleno de todas sus capacidades. Y en el momento en que lo logren, ya toca empezar a desarrollar a otras personas. Muchas gracias, estimado Alejandro. Muchas gracias, gracias Aura. Muchas gracias, directora Ana. Es cuanto de nuestra parte. Muchísimas gracias, doctor Molina, doctor Quijada. La verdad, estamos muy, muy agradecidos por la participación que han tenido con nosotros, de quitar los estigmas, de pedir ayuda y dejar que esa ayuda llegue. Y bueno, y hacer comunidad sobre todo. Hay muchas preguntas, eso es una muestra de que hay dudas y esas dudas hay que vertirlas y con especialistas. Gracias por compartir el conocimiento y su experiencia. Sí, muchas gracias. El colegio está muy agradecido con ustedes. Claro que vendrá esa tercera conferencia. Creo que va a ser algo que necesitamos escuchar todos como maestros y como padres, porque también a veces no estamos tan claros en algunas cosas. Les agradecemos muchísimo de verdad que tan generosamente nos estén dando su tiempo, su trabajo y toda su experiencia. Y a todos los que están hoy aquí también agradecerles que estén, porque el que ustedes estén hacen que todos caminemos hacia el mismo camino y además que podamos seguir haciendo estas actividades que creo que lo único que hacen es enriquecernos a todos. Muchas gracias a todos. Gracias, buenas tardes. Gracias. Gracias. Hasta luego.